Sean bienvenidos a este breve podcast educativo. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante en la historia de América, la inculturación en la fe cristiana durante la época de la conquista y la colonización. Para comprender este proceso, primero debemos entender el contexto histórico en que ocurrió. Durante los siglos entre 20 y 21, la Europa inició un proceso de exploración y expansión hacia los nuevos territorios. Como resultado, los españoles llegaron al continente americano y comenzaron un periodo conocido como la Conquista de América. Es muy importante señalar que la conquista no puede considerarse algo justo. Sin embargo, forma parte de la historia y debe analizarse teniendo en cuenta el contexto de la época. En medio de este proceso, la Iglesia desempeñó un papel significativo, ya que en el intento de evangelizar los pueblos indígenas y promover un trato más humano hacia ellos, pues muchos miembros de la Iglesia, como misioneros y religiosos, dedicaron su vida a la evangelización. Estos hombres no solo predicaban el cristianismo, sino que también aprendían las lenguas indígenas y las estudiaban, ya sea sus costumbres, los pueblos originarios o sus tradiciones, con el objetivo de comprender mejor su cultura. Un ejemplo muy importante de estos es Fray Ramón Pané. Él fue considerado uno de los primeros evangelizadores y también uno de los primeros antropólogos de América. Él acompañó a Cristóbal Colón, de hecho, y su segundo viaje al continente, y pues dedicó su vida a estudiar las tradiciones, la cultura, y gracias a su trabajo se conservan partes importantes sobre la vida y las creencias de estas comunidades. En este contexto también se desarrolló un concepto conocido como la inculturación de la fe. Este proceso consiste en transmitir el mensaje cristiano respetando el diálogo con la cultura local. Es decir, en lugar de eliminar las tradiciones, muchos misioneros intentaron integrar el mensaje religioso con los valores y culturas de esas mismas culturas. Además, algunos líderes de la corona española tomaron decisiones muy importantes en la relación con el trato hacia los indígenas. Por ejemplo, la reina Isabel, la católica, prohibió la esclavización de los indígenas americanos, lo cual presentó una diferencia importante respecto a otras potencias coloniales de la época. Otro personaje relevante fue el emperador Carlos V, quien detuvo temporalmente algunas conquistas de América después de recibir denuncias sobre abusos cometidos sobre los pueblos indígenas. A partir de estas preocupaciones surgieron las llamadas leyes indígenas, un conjunto de normas creadas para proteger a las poblaciones indígenas en territorios colonizados, ya que hubieron injusticias que se encontraban el fraile Bartolomé, un defensor de los derechos de los indígenas, y principalmente, como ya había dicho, buscaba regular la convivencia entre los españoles y los indígenas y evitar abusos y desigualdades. Por parte, la acción de la Iglesia en América tuvo varias características importantes. En primer lugar, el rey de España financiaba muchas de las actividades de evangelización y tenía fuerte influencia sobre la organización de la Iglesia. También hubo territorios donde el cristianismo se difundió principalmente gracias al trabajo de misioneros y de diferentes órdenes religiosas, como franciscanos, jesuitas y agustinos. Estos misioneros fundaron comunidades, enseñaron oficios y promovieron la educación. En muchos casos, los evangelizadores también ayudaron a preservar las culturas indígenas, ya que escribieron diccionarios, gramáticos y textos que registraban lenguas y tradiciones. Por supuesto, como toda acción humana, este proceso histórico tuvo aspectos positivos y negativos.
Hubo abusos, injusticias, conflictos, pero también existieron esfuerzos para promover la dignidad humana, el diálogo y la cultura, y obviamente la transmisión de la fe. En conclusión, la inculturación de la fe en América fue un fenómeno complejo que involucró interacciones entre culturas, religiones y sistemas políticos. Además de analizar este periodo, nos permite comprender mejor las raíces culturales y religiosas de este continente americano y su historia. Gracias por